Omar Global Radio presenta el segundo episodio de Despachos desde el Sur, el programa de fin de semana a cargo de Ruth Almada, desde Santa Rosa Misiones, Paraguay. Somos apasionados por la historia, por la cultura, por todo el quehacer de nuestros pueblos y que muchas veces no todas las personas comparten precisamente esa sed y hambre por aprender, por conocer, por dar a conocer, digamos que el legado de muchas personas que pasaron a través de la historia. Precisamente hablando de la realidad socioeconómica de nuestros estudiantes, que son muy humildes y que la mayoría viven solos porque sus padres viajaron en otros lugares en busca de trabajo para poder justamente traer la parte de subsistencia a sus hijos. Eso hace de que eh, estuviésemos pensando en un proyecto de microemprendimiento y estaba una voluntaria de Cuerpo de Paz asignada ya para nosotros y estuvimos viendo la posibilidad de poder sacar productos cosmetológicos con la cera de abejas porque tenemos apicultores en la comunidad de San Francisco y la cera básicamente ya es un desecho que no se utiliza pero que sin embargo se puede convertir, digamos que, en productos cosmetológicos. Y justo dentro de eso vino la decisión de que todos los voluntarios tenían que volver en sus países. Así que lastimosamente no pudimos concretar ese microemprendimiento. Y siempre estamos viendo las posibilidades de poder emprender de repente algunas iniciativas para poder ayudarle a nuestros alumnos también para que puedan mejorar su calidad de vida. Una frase de Augusto Rabasto dice: un pueblo solo es libre por voluntad de espíritu colectivo y por nadie más que por él mismo puede ser liberado. Comparto totalmente ese pensamiento porque yo creo que el conocimiento es también poder y es liberarle también al pueblo de la ignorancia. Y el gran desafío de nosotros los escritores locales es muchas veces el apoyo de las autoridades para la edición de los materiales. Pero como es un voluntariado con un espíritu de altruismo, por sobre todo buscando dejar el conocimiento como legado a las futuras generaciones, entonces estamos abocados a seguir trabajando, a seguir poniendo de nuestro espíritu un voluntariado que por sobre todo anhela de que ese legado también pueda construir la identidad de nuestro pueblo y aportar conocimiento por sobre todo. Le comenté a mi amigo investigador de Santiago Misiones que luego de presentar varias veces el proyecto en la Junta Municipal, por fin se aprobó el presupuesto para la edición del libro y que precisamente va a ser a través de la Asociación de Educadores Roseños para que ellos puedan ponerle un precio simbólico y posteriormente lo recaudado también pueda ser invertido otra vez en un proyecto social. Eso por sobre todo fue mi decisión porque fue una inversión de tiempo que por sobre todo no quería que tuviese un carácter lucrativo, sino que más bien la satisfacción de poder, por sobre todo, haber aportado para el conocimiento de nuestro pueblo y por sobre todo también, como te decía, consolidar la identidad de nuestra querida comunidad de Santa Rosa Misiones. Y esta obra se va a llamar Santa Rosa de Lima, Tierra de las Misiones Jesuíticas. Y precisamente trata desde la fundación, la experiencia de las misiones jesuíticas y la evolución sociocultural. También aborda algunos periodos relevantes de la historia de Santa Rosa, como es
creación de las ligas agrarias campesinas que lucharon frontalmente contra la dictadura, el periodo también de mayor florecimiento del algodón, por el cual Santa Rosa fue denominada capital del oro blanco. En su mayor florecimiento, incluso se llegó a abrir 5 empresas que trabajaban como acopiadores. Y hoy en día tenemos el arroz, porque Santa Rosa también cuenta con muchos terrenos annegadizos. Entonces, eh, incluso de algunas personalidades de la época, va a ser un material muy enriquecedor. Y la idea es una invitación a que los jóvenes también puedan desarrollar su espíritu crítico reflexivo y podamos tener más iniciativas de personas que escriban y puedan recoger la historia de sus comunidades. El otro material del que yo te hablo, Osmar, está basado en la Fundación de Santa Rosa. Y específicamente sobre las ligas agrarias, es un pequeño material que había editado en el 2012 o 13 creo. Y eh, básicamente busqué lenguajes que no sean muy, eh, de repente, digamos que fuertes tal vez, por el hecho de que en ese entonces estábamos luchando para poder habilitar el instituto que llevaría el nombre del líder asesinado Silvano Ortellado Flores. Y entonces tenía un objetivo de sensibilizar a la sociedad roseña por sobre todo y que puedan reconocer ese hecho como parte de nuestra historia, ya que el Ministerio de Educación y Ciencias hasta ahora presenta como un plan optativo y muchos docentes directamente no desarrollan sobre la violación de los derechos humanos en el tiempo de la dictadura de Alfredo Stroessner. Y la presentación de este material precisamente hizo Alcibiades González del Valle, un periodista muy reconocido que conoce mucho también de esa parte de la historia. Entonces, está interesante el material, ¿verdad? Porque es la primera vez que nosotros desde Santa Rosa también nos hemos atrevido a escribir y poner a disposición de los estudiantes, de las instituciones educativas y de las personas que deseen conocer de esa parte de la historia. Digo bien, un lenguaje conciliador, un lenguaje que no sea muy agresivo, ¿verdad? Y por sobre todo, por eso, en este primer material el objetivo era de sensibilizar, de concienciar acerca de la historia de las ligas agrarias en Paraguay. Y cada año recordamos la Pascua Dolorosa con testimonios de los hijos de víctimas y víctimas directos. Y suele ser un momento muy emotivo con los testimonios que escuchamos. Siempre no puedo evitar muchas veces emocionarme, inclusive a veces llorar con ellos. Uno de los testimonios que más me impactó fue de doña Madrona, ¿verdad? Que tenía 9 hijos y posteriormente la pareja fue llevada en la cárcel y los hijos se quedaron solos y los vecinos por temor mismo a la represión no se acercaban a ellos y las criaturas se dispersaron. Algunos fueron a eh, quedar como pequeños sirvientes en casas ajenas, ¿verdad? Y según los testimonios que el menor de todos murió por desnutrición. Entonces es una parte de la historia muy fuerte, muy triste, porque hay testimonios de mujeres que fueron
violadas, de madres embarazadas que parieron dentro de la cárcel, y ellos escuchaban también las torturas sistemáticas cada noche y iban también desapareciendo personas, ¿verdad? Entonces, la verdad es una parte de la historia muy triste, pero que es bueno repasarlos o rememorarlos porque no hay que volver a cometer los errores del pasado, por sobre todo. El caso de Don Silvano, esa noche que vinieron los represores, él salió por la puerta trasera de su casa. Hasta ahora hay una ventana que tiene incrustado eh, las huellas de lo que fue un balín, ¿verdad?, de escopeta. Y él se refugió hacia un montecillo que hoy en día queda precisamente dentro del predio del Colegio Nacional Santa Rosa. Y dos de sus hijos, Juan y Eusebio, también huyeron detrás de él, asustados. Entonces ellos presenciaron todo en el momento, ¿verdad?, en que su padre fue degollado debajo de un árbol de timbo que hasta ahora está todavía allí. Ahí se construyó un pequeño monolito y ahí también funciona actualmente el Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado Flores. Y este instituto fue producto de mucha lucha porque había al mismo tiempo también una, digamos que todavía dentro del sistema, ¿verdad?, una reacción negativa que esto se pudiera concretar, pero fue una lucha porque precisamente volviendo a las escuelitas campesinas, ellos bregaron por una educación liberadora, una educación que pueda desarrollar la conciencia crítica de sus hijos. Entonces, para nosotros fue una forma de resarcimiento moral a las víctimas, también la concreción de este Instituto Técnico Superior, que por cierto me tocó también elaborar algunas de la malla curricular profesional, que dentro de los ejes también lleva justamente derechos humanos como transversal. Y no me olvidé de comentarte que precisamente ese día fatídico de que fue asesinado don Silvano Ortellado Flores, ese día él vendió parte de de las producciones que ellos hacían en forma cooperativa y tenía parte de su dinero dentro de su campera. Entonces él antes de correr le puso por sus hombros a su hija con la campera y el dinero en el bolsillo, y posteriormente cuando corrieron los soldados también, la niña iba en el brazo llevándole a su hermanita. Entonces ella también dio testimonio de que fue abusada sexualmente. Entonces es muy doloroso, es muy traumático todo lo que se vivió en esa época. Lo que quería decir era que había una resistencia de parte de las autoridades del Ministerio de Educación para poder habilitar el instituto, mismo por todo lo que representa, ¿verdad? La filosofía institucional de, de, por sobre todo, de bregar una educación que esté basada en los derechos humanos. Y al principio este instituto se habilitó con la resolución de Instituto Técnico Superior Silvano Ortellado Flores en Derechos Humanos. Y al haber cambio de gobierno, posteriormente le sacaron nuevamente en las siglas en Derechos Humanos. Entonces mi reflexión es también de que dentro del sistema todavía hace falta un cambio profundo, ¿verdad? Estamos todavía muchas veces con resistencia para poder
por sobre todo dar cumplimiento a estas deudas históricas que se tiene con estas familias y con esta parte de la historia, ¿verdad?, del Paraguay. Y este material concluye precisamente con una reflexión en cuanto a la cultura de paz que necesitamos hoy en día promover, y por sobre todo concluía con esto, Omar, de que este sistema dañó tanto la cultura intergeneracionales que hoy en día nuevamente emerge muchas veces cuando hay mucha violencia, cuando hay una cultura de violencia dentro de la sociedad mismo. Y reflexionaba justamente sobre la muerte de una niña muy humilde, que uno de los dientecitos de leche sus padres procedieron a quitarle, y posteriormente de tanta hambre que tenía, ¿verdad?, tomó un pomelo que encontró por allí, ¿verdad? Y eso hizo que se infectara. Entonces ellos, en vez de traerle al médico, le llevaron junto a un famoso médico ñaná, que nosotros le decimos que son más bien médicos empíricos, lo que hizo de que posteriormente ya no llegara con vida en el hospital. Y así esa reflexión, ¿verdad?, de que eh, esa cultura de violencia que hemos vivido tanto tiempo ha afectado todos los sistemas de nuestro país, y que eso se refleja muchas veces en la violencia de género, en la pobreza extrema de muchas familias, la falta de tierras y muchos otros aspectos, ¿verdad?, que necesitamos mejorar, como la corrupción mismo que está instalada. Entonces, es necesario reflexionar sobre esa parte de la historia, no solamente como un pasado reciente, sino como la necesidad de poder cambiar profundamente el sistema mismo de nuestro país. Por eso, Mar, a veces hablamos de la democracia disfrazada, porque para que la democracia sea real necesitamos de pensamientos libres, necesitamos de mayor justicia social y equidad por sobre todo, porque de lo contrario hablamos de, de un país en estado democrático, pero que en su estructura internamente sigue siendo dictatorial y sigue al mismo tiempo también violentando los derechos humanos en forma sistemática. Respeto irrestricto a los derechos humanos, por sobre todo que eso sea visibilizado en el cumplimiento de las leyes en forma concreta, porque duele todavía ver a los indígenas, que son también hermanos nuestros, expulsados de su hábitat históricos, como la selva, porque se va deforestando y ellos van ganando los lugares en las ciudades, donde muchas veces es muy triste verle a niños pequeños drogados o expuestos al frío, al hambre, de instituciones que en teoría están, pero que no velan ni resguardan a estos pequeños en su integridad. Y esa es otra consecuencia de vivir en un estado paternalista, porque el pueblo también de cierta manera es complaciente de que a la hora de tener el poder de cambiar el sistema a través de sus votos ciudadanos, o sea, a través de su espíritu cívico, nuevamente otra vez cae en la alienación. Y entonces eso es un proceso que se tiene que ir desarrollando, por sobre todo a partir de la reflexión ya sea con la ciudadanía mismo,
a partir de diálogos que se vayan haciendo. Esto que nosotros hacemos mismo, Osmar, es muy necesario porque de esa manera también vamos generando, por sobre todo, la conciencia crítica de los ciudadanos para que puedan ir despertando también de su alienación.